Buenas noches. Hoy analizamos qué está sucediendo, cuánto y por qué se está poniendo el objetivo permanente sobre las jefaturas de Estado. Ya saben cuántos ríos de tinta y horas de televisión se está dedicando a la monarquía española, pero no es un caso aislado. Esta semana conocíamos que el expresidente de la República Francesa ha sido condenado por la justicia a 3 años de prisión. En ambos casos se está tratando de especular con las garantías de estos sistemas, que no son noticia por sus propias funciones constitucionales, es decir, que sus protagonistas no son noticia por estar asociados a su función institucional, sino por conductas personales. Existen numerosos casos donde sí, en efecto, estas conductas han estado asociadas a su función respecto de la institución que representan. Entre ellas tendríamos ejemplos tan evidentes como el momento en el que Boris Johnson cerró el Parlamento británico ante la falta de acuerdo del Brexit, dejando a la reina de Inglaterra sin funciones. O si vamos más atrás, en la propia monarquía británica, cuando el rey Eduardo VIII debió abdicar por sus simpatías con el nazismo, o el rey Balduino de Bélgica, que abdicó durante 36 horas, haciendo uso de su libertad de conciencia. Si revisamos la historia, solo un presidente de los Estados Unidos renunció a la presidencia, el presidente Nixon, por el escándalo Watergate. ¿Por qué nos sirven estos ejemplos? Porque en la actualidad del modelo de Estado, sea monarquía o república, pretende ser tambaleado cuando en ninguno de los casos, a diferencia de los ejemplos que hemos visto, los hechos tienen que ver con la actualidad, con el papel de las propias instituciones democráticas. Cuando se habla de cambiar el modelo de Estado por estos casos, ¿existe proporcionalidad? ¿Es proporcional esta aclamación para abolir la monarquía parlamentaria o para la desafección a la república como modelos de estados defectuosos? Queremos preguntarnos qué intereses hay detrás de derribar el dique de sistemas constitucionales que mantienen como estructura férrea los derechos y libertades de los ciudadanos, manteniendo la unidad y la estabilidad. Como indican los análisis demoscópicos, las opiniones de los ciudadanos sobre los partidos políticos dicen que están entre las instituciones con peor valoración y que menos confianza inspiran. Por el contrario, los modelos de Estado son hasta ahora aceptados por la mayoría. Instituciones, dicen, confiables. Sin embargo, estos acontecimientos que son noticias se están convirtiendo en dar voz a fuerzas vivas para desacreditar las instituciones estables e introducir nuevos modelos en un momento donde, desafortunadamente, prima la beligerancia, donde hay cada vez más, entre comillas, fiscales o perseguidores desde la política que hombres de Estado. Desde la confianza que dan las instituciones y la desconfianza hacia el disparate político, resulta especialmente riesgoso esa presión que se está ejerciendo desde determinadas opciones políticas que rompen la unidad. Desde luego, ni la República Francesa, modélica se dice, rompe la unidad de Francia, ni en la monarquía británica se pone en cuestión su continuidad como factor simbólico de cohesión. Mientras que en España, acabar con la monarquía va unido a un nuevo modelo de Estado plurinacional como excusa para derribar la permanencia de España como Estado democrático estable e introducir nuevos modelos que empujan a la confrontación radical. Se pretende romper el dique de un modelo constitucional y democrático, de unidad e igualitario, cuando ningún hecho de los que se ha convertido en noticia supone una disfunción de la monarquía parlamentaria. La crispación sube de manera alarmante y el momento es el peor para entrar en diatribas cuando estamos más huérfanos que nunca de líderes o estadísticas que sepan alejar los intereses partidistas. Y esto es lo que ocurriría si se apostara por elegir ahora al jefe de Estado en las urnas. Entre todos vamos a repasar todos estos acontecimientos. Estará con nosotros uno de los periodistas con mayor credibilidad en España por su trayectoria en España e internacional, el gran José María Carrascal. Y en plató estoy tan bien acompañada como de don Federico Martínez Roda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de Historia Contemporánea. Federico ya es un clásico en nuestro programa Entre Todos. Gracias. Te agradecemos de nuevo que estés aquí, profesor emérito de la Universidad Católica de Valencia. Y tenemos a don Javier Pinazo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Jurista, doctor en Derecho, experto en Ciencia Política, Gobernanza y Administración Pública, profesor en la CEU Cardenal Herrera. Gracias a los dos. Gracias. Muchas cosas hemos visto en esta introducción, pero me gustaría preguntarles, empezando quizá por lo más reciente, por lo que hemos vivido en esta semana. Hemos visto, por una parte, al expresidente de la República, a Sarkozy, condenado por la justicia, y al mismo tiempo una especie de ofensiva también respecto a la monarquía española. ¿Tenemos mucha prisa por derrocar o por hacer caer ese dique democrático dentro de los jefes de Estado? Federico. A mí me parece que efectivamente lo que hay en Francia es distinto a lo que ocurre en España. A mí me parece que el problema que tiene Sarkozy es un problema de
que tiene una acusación, porque claro, en la presidencia de la República se hacen un montón de acciones y entonces alguna de ellas puede dar lugar a que sea imputado sin estar muy seguro, y también ocurre en España, y esto lo podrá decir muy bien Javier Pinazo, que también conoce muy bien la contratación administrativa. Es decir, si alguien puede ser imputado, sobre todo cuando es acusado por otro partido político, a mí en unas jornadas que tuvimos precisamente de contratación pública decía, yo nunca me llevaría a un penalista, yo me llevaría a un administrativista, porque claro, el juez de lo penal no conoce muy bien las cuestiones administrativas y prueba de ello es que, no tengo la estadística, pero me parece que de cada 100 asuntos que salen en los periódicos y que tienen la condena mediática, creo que el 2% acaban en condena penal. Además, se da la circunstancia de que Sarkozy se iba a volver a presentar a las claro, elecciones. Efectivamente. Entonces, el caso de Sarkozy es un problema de rivalidades políticas. Parece ser que él también le hizo cosas parecidas a Le Pen, es decir, meterle en asuntos penales para precisamente invalidarlo, porque cuando ya tienes la condena mediática, aunque luego tengas la inocencia jurídica o penal, ya has caído. Entonces a él le han hecho juego sucio, es cierto, es cierto. No obstante, yo quería decir, si no te importa, ya que empezamos el programa, es que yo creo que hoy, en el siglo XXI, no hay contradicción democrática entre república y monarquía. Yo creo que eso sí que hay que tenerlo muy claro. Y la prueba más evidente es que probablemente los que somos europeístas creemos que va a haber una República Federal Europea. Y tiene que ser república necesariamente. Y tiene que ser república, ¿por qué? Porque la corona no ha construido Europa. Pero claro, en los países donde la corona construyó la nación, como es el caso de Suecia, de Noruega, de Holanda, de Bélgica, estoy diciendo las monarquías, todas de primer orden. Y por supuesto el Reino Unido y España. Entonces, claro, y en la introducción lo ha dicho muy bien, es que los que quieren minar, porque no van a acabar con la monarquía, la quieren minar y entonces quieren generar tensión. Y lo sorprendente es que desde televisiones públicas haya programas dedicados prácticamente y exclusivamente a erosionar la monarquía. Eso sí que es una paradoja, pero lo tendrían que decir los periodistas, no un historiador que generalmente habla del pasado. Bueno, pero que habla desde el análisis y desde la objetividad. Y lo que quiero decir es que no hay contradicción, porque nos vamos a encontrar, si avanza la Unión Europea, en que vamos a tener una Unión Europea, una República Federal Europea de 27 naciones, en las que habrá unas cuantas que sean monarquías y otras cuantas que sean repúblicas. Claro. Y con absoluta normalidad. Eso lo digo yo porque para los que creen que hay contradicción, no, los españoles vamos a tener una República Europea en una monarquía española. Y por lo tanto, porque lo que se trata es de que sean democráticas, efectivamente no hay contradicción. Claro, hablamos siempre, por supuesto, de monarquías democráticas, de monarquía parlamentaria y monarquía constitucional, porque si no hablaríamos de aquí y sería un modelo muy diferente. Perdona, y de repúblicas democráticas, porque que yo sepa hay más repúblicas no democráticas que monarquías no democráticas. Claro, esa es la cuestión y quería preguntarle por eso también al señor Pinazo, porque aquí estamos hablando de abrir una vía, a introducir un modelo nuevo en España, en el caso de que se llegara a ello, que hay, digamos, que una parte de las fuerzas políticas de la izquierda empujando para eso, tomando quizá la excusa del escándalo o que quieren hacer ver el escándalo, y que, como yo decía, en este caso cualquiera de las conductas que estamos viendo están relacionadas con la persona, pero no se trata de incumplimientos que tengan que ver con la función de la institución. Por lo tanto, en esa vía que se pretende abrir, no tengo tan claro, y por eso le llamamos el dique, no tengo tan claro que lo que se quiera es derrumbar el dique para introducir un modelo, a lo mejor no tan democrático y sí más relacionado con otros regímenes menos democráticos, ¿no? Sí. Voy a hacer un pequeño excurso en la historia, que yo creo que nos puede
establece cierto marco teórico para entender un poco el porqué. Es decir, esta coyuntura yo creo que tiene ya una explicación. Y es la siguiente. Y es la idea en Europa de que el Estado está asociado a las monarquías. O sea, son los monarcas los que crean los estados y luego crean las constituciones. Y en esas constituciones ya establecen las reglas de juego sobre las cuales va a jugar ese Estado. En fin, en las constituciones se fija el qué del Estado. ¿Qué va a hacer este Estado? Proteger a los enfermos, educación, bueno, miles de cosas. Y la administración pública establece el cómo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues con contratación administrativa directa, indirecta. Bien. Eso es lo que fundamentalmente nos define de los modelos anglosajones, donde ellos no tienen Estado. La idea de Estado en ellos no existe. Ellos hablan de nación. Es decir, hay un gran administrativista americano que es el que más se acerca a la posición europea. Tiene una obra que se llama El Estado Administrativo y solo menciona la palabra Estado una vez. Una vez. O sea, para ellos... Para que nos entiendan los que nos escuchan. Sí. Entonces, cuando aquí se asimila en los países que han optado por la monarquía, en que sea un monarca hereditario y demás, el que encarna la personalidad del Estado, ese es el objeto de ataque. Porque esa es una idea de simbólica. Sí, eso es. Simbólica. Y entonces, la opción entre república y monárquica es en la historia. O sea, el propio Imperio Romano se fragua precisamente desde esa tensión. O sea, siempre al final es un péndulo. Siempre hay... Sí. El problema en España es que yo creo que los relatos republicanos han sido nefastos. O sea, no han contribuido a lo que debían haber hecho. Yo creo que han sido muy utópicos, muy ingenuos y en definitiva yo creo que no establecen una autoridad ideal, ¿no? De que esto pueda ser mejor que una monarquía. Y además está empíricamente comprobado que hoy en día existen en Europa, desde luego, regímenes más democráticos bajo el amparo o la guía de un monarca institucional y que en muchas repúblicas. De todas formas, aquí como decíamos al inicio del programa, no estamos barajando entre el dilema de monarquía y de república, sino qué se puede aprovechar cuando tratamos de mover a la jefatura del Estado. Si me permiten, vamos a hablar ahora directamente con uno de los periodistas con mayor credibilidad, tanto en España como a nivel internacional, con una larguísima trayectoria. Don José María Carrascal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer y un honor tenerle aquí entre todos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y a los oyentes. Gracias. Queríamos preguntarle, don José María, usted que tiene una visión tan amplísima de la historia, que ha estado además muchísimos años en Estados Unidos. Una de las cosas que citábamos aquí es, por ejemplo, como una pequeña anomalía, por decirlo de alguna manera, solamente un presidente de los Estados Unidos dimitió en un momento, como fue Richard Nixon, ¿no? Y eso pues no puso en duda en ningún caso la presidencia americana. Llevándolo al terreno de nuestros días, haciendo una comparativa con la evolución que están teniendo las monarquías parlamentarias europeas y concretamente con el caso que nos trae a España, ¿cómo está observando usted este recoveco que parece que se está utilizando en este momento para intentar poner en jaque a las jefaturas de Estado? Bueno, es que los españoles estamos siempre confundiendo los conceptos, es tremendo. Eso de monarquía, que es una forma de Estado en el que un señor por herencia manda sobre todos sus súbditos, y república, que viene de res, cosa pública, que es el pueblo el que dirige, eso está pasado totalmente. Vean las repúblicas que hay en el mundo y vean las monarquías. Hay unas monarquías impresentables totalmente, sobre todo para las mujeres, y que forman un elemento básico de una sociedad. Y en cambio hay monarquías modélicas. Y del mismo modo hay repúblicas bastante
bastante modénicas, habría los que respetan, y las hay repúblicas, piensen solo lo que ocurre en Venezuela o en cosas por el estilo. O sea, esa división es un mito, algo que no nos lleva a ninguna parte. Lo importante es mirar primero si hay división de poderes. El poder, cuidado, corrompe y hay que tener mucho cuidado. Tiene que estar controlado. Y el que sirve de último control del poder es la justicia. Yo recuerdo que cuando don Juan Carlos tomó el poder, estaba en Estados Unidos, llegó a Nueva York todavía vive, un alto empresario español que nos reunió en casa de su representante y tal, y nos preguntó a los corresponsales españoles acreditados allí: ¿cuánto creéis que va a durar don Juan Carlos? Y debo decir que el que le dio más le dio 6 meses y el que menos 3. Cuando me tocó el tono dije: a mí no me importa quién, don Juan Carlos o quien sea, lo que importa es que haya una justicia independiente, totalmente independiente del poder político, que haya una prensa auténticamente libre y que haya una educación que enseñe qué es la democracia. Y la democracia es responsabilidad individual y colectiva. ¿Y qué es responsabilidad? Pues cumplir las leyes. Si no se cumplen, si se cumplen esos tres funciones, el país marchará. He oído que se pone en duda la durabilidad de la Unión Europea. Pues sí, yo también me lo he planteado a veces, porque del mismo modo que, por ejemplo, Grecia, que llegó a tener con Alejandro Magno pero buena parte de Asia, Grecia sobrevive porque no fue capaz de unir a sus ciudades. Grecia se basaba en la polis, la ciudad, y no se unieron y desapareció. Llegó el imperio romano, que sí que tenía una idea global y funcionó. Europa será capaz de sobrepasar. Europa está formada no por ciudades, sino por naciones. Será capaz de unirlas, será capaz de Bruselas será capaz de unificarlas. Bueno, ha unificado la moneda, que es muy importante, pero hay quien se quedó fuera de la moneda. Yo creo que, y lo más importante, voy a decir, a lo mejor una barbaridad para muchos, es unificar los impuestos. Todos los europeos tendríamos que tener los mismos impuestos. Es lo que más une. Y después, desde luego, que esos impuestos sean controlados para que todo el mundo pague conforme a lo que tiene. Es lo que une, el proyecto común, y está lejos todavía. Ahora bien, los europeos se están dando cuenta. El problema de Europa era la enemistad. Primero era que Inglaterra nunca quiso ser europea. Conozco muy bien a los ingleses y ellos nos llaman de continental, los continentales. Ellos siempre se han creído superiores, etcétera, etcétera. Y si se metió en la Unión Europea, intentó por todos los medios. La historia de Inglaterra es la historia de ir contra la potencia más importante en el continente europeo. Primero fue España, luego fue Francia y luego fue Alemania. Y ya cuando se crea la Unión Europea, no entra Inglaterra, el Reino Unido, ¿verdad? Que no tan unido no está como parece. Pero bueno, ha funcionado. Ha funcionado cuando franceses y alemanes han visto que no podían seguir peleando eternamente. Y nos ha venido muy bien, sobre todo los que estábamos en los alrededores, no en el centro de Europa. Nosotros estamos en una esquina. Bueno, ha funcionado muy bien. Hay que ver lo que era antes. Yo he salido antes de que hubiera un pasaporte europeo o tal, y
cruzar las fronteras, y ahora se coge uno el coche y se va. Yo venía de Berlín aquí, de una tirada, sin cruzar sin que me detuvieran en ninguna frontera. Eso es muy importante, y hay que ver a los españoles lo que nos ha venido. Bien, es un gran mercado, es hacia lo que va. El mundo va hacia eso. El gran problema internacional hoy en día es que Estados Unidos y China se disputan la hegemonía del mundo. ¿Por qué? Porque son grandes naciones. Son naciones, los Estados Unidos son 50 estados, cada uno de su padre y de su madre, y cada uno con su pero son un estado único, con un presidente, y es una república, pero le llaman... Don José María, ¿puede ser ese el modelo aquí? Quiero decir, ahora que precisamente se está intentando cambiar el modelo de Estado, modificar la Constitución, que parece ser que hay una parte importante del arco parlamentario que quiere modificar esa Constitución, ¿podemos llegar a ese modelo, cree usted, de plurinacionalidad que se dice ahora? Nosotros no aprendemos nunca, es decir, quieren cambiar la Constitución y quieren traer la República. La experiencia de España con la República ha sido terrible. Eso no se lo han enseñado. Que la primera República duró 11 meses, tuvo 4 presidentes. El segundo creo que fue, que decía: yo no mando ni en mi casa. Y acabó con un general entrando en el Congreso montado a caballo, que eso fue peor que lo de Tejero, y 11 meses. Y la segunda República, pues algunos lo recordamos todavía, acabó peor, acabó con una guerra civil. Y ahora nos están vendiendo la República, Dios mío, Dios mío. Yo no sé, yo empiezo a ver la cosa, claro, ya he cumplido 90 años. Qué maravilla. El ideal de los chicos que estudiamos el bachillerato aquel de 7 años, del 40 al 47, era, somos europeos, decíamos, porque había quien que decía que África empezaba en los Pirineos. Esto lo he oído yo. Y los que soñábamos con... Ortega lo dijo, Ortega y Gasset, España es el problema, Europa es la solución. Y lo fue, lo ha sido. Los años más mejor que hemos tenido de nuestra historia han sido los primeros 30 años o 25 años. Y empezamos otra vez con la vieja matraca. No lo sé, no tengo para esto, pero espero que la razón se imponga, porque al final hay un orden que si lo violas, lo pagas muy caro. Bueno, estoy escuchando, leyendo en los medios de comunicación muchos escritores, muchos columnistas también como usted, que además se declaran abiertamente republicanos y que afirman que república sí, pero no lo que se viene o no lo que se está planteando tratando de romper la unidad de España. No sé. Bueno, esto es... no llego a entenderlo, viví en Barcelona, estudié en Barcelona, y tengo muchos amigos catalanes, y la verdad es que no quieren ni hablar de esto, porque los que piensan se dan cuenta. Hay que ver de aquella Barcelona de los años finales 40 y 50, que cómo era una luz por Cataluña. Han entrado todas las nuevas ideas, las nuevas revistas, y sin embargo va perdiendo el desplome de Cataluña económico y el moral también. Es tremendo que hayan desacrado el Palau de la Música, que es cualquier día le ponen una bomba a la Sagrada Familia, vamos. Pues don José María Carrascal, le agradecemos muchísimo que haya estado con este análisis entre todos. Ya sabe que le admiramos y que le queremos, ¿eh? Le esperamos también en otra ocasión. Gracias. Y aguantar. Yo creo que no hay mal que 100 años. Y además, una última observación, esto sí que lo he vivido. Lo que antes ocurría en un año,
en un siglo, ocurre ahora en 10 años. Cierto. Y dentro de poco pasa en un día. La aceleración de la historia está tomando un ritmo vertiginoso y que a mí a veces me da vértigo ver cómo se queman etapas, ya demasiado. Pero bueno, es así, el Internet, todo, sobre todo, esto lo trae las comunicaciones. Hoy en día todo lo que ocurre en una esquina del mundo no solo se lee al día siguiente en los periódicos, es que se ve directamente. Hemos visto cómo caían las Torres Gemelas en directo. Eso es. Esto es nuevo. Esto es un acelerón, son acelerones de la historia que hay quien no lo digiere y sobre todo el olvido del pasado. Ya decían los romanos que el que vive la historia está condenado a repetirla. Así es. José María Carrascal, muchísimas gracias. Nada, encantado, un saludo. Gracias, un saludo. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos enseguida. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Hola, soy el nuevo Colacao Noir. Mucho gusto. Mucho gusto digo por el intenso sabor de mis 4 cacaos. Ah, y 0 azúcar. Colacao Noir. Un placer. Sus dibujos son grandes tesoros que no se pueden perder. Por eso Tosta Rica ha creado la aplicación Dibunube, para que puedas guardar sus dibujos para siempre. Tosta Rica, con vitaminas, hierro, calcio y dibujos que alimentan su imaginación. De Cuétara. Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, des de la Delegació d'Igualtat de la Diputació de València, volem recordar a totes les dones que han lluitat per la defensa dels drets tan fonamentals com el vot femení, i que enguany es commemora el 90 aniversari. ¿Qué pasa, salvadores y salvadoras del auténtico? ¿Cómo lo lleváis? Yo sigo aquí con el tema del arca, que no veas qué faena. No, claro, que al final es una persona sola y dale que te pego. Pero bueno, con la calma, poquet a poquet. No, que estaba yo pensando que no hay nada más auténtico que sentarte en una terracita con tu cervecita, tu arrocito, ahí, al solcito. Pero claro, como no puedo meter los bares y los restaurantes en el arca, por una cuestión de logística, no te creas que... He pensado, ¿por qué no hacemos una lista de los más auténticos? Venga, va, yo sigo aquí trabajando. Ay, qué fresquita. Seguimos entre todos comentando la actualidad, las jefaturas de Estado, monarquías, repúblicas, en cualquier caso, modelos de Estado democráticos. Y acabamos de hablar con José María Carrascal y quería pedir también a nuestros invitados un poco su percepción. Sí, a mí me parece que lo más importante que ha dicho José María Carrascal, que es verdaderamente un clásico y da gusto tenerlo en un programa, porque es que ha sido un observador y un comentarista de su vida, ¿no? Él siempre ha estado en primera línea y él ha comentado una referencia a la Segunda República que es preciso traer a colación porque el presidente Azaña tenía muy claro que para él los problemas de España eran la monarquía, el ejército y la Iglesia Católica. Entonces, naturalmente, yo creo que va en el mismo pack. En el estadio de Mestalla, aquí en Valencia, es cuando Azaña dice voy a triturar al ejército y era ministro de la guerra, o sea, por lo tanto, eso dicho por su propio ministro quiere decir mucho, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la historia que nunca se repite, pero las pautas sí, y tenemos hoy en España pues que se repite
La erosión no es un ataque directo a la monarquía, porque son listos los que lo hacen, porque saben que no pueden ir directamente contra la institución, y entonces lo que hacen es un trabajo de erosión. Lo mismo que con el ejército, como lo hemos visto, es decir, el que porque se vacune el jefe de Estado Mayor, pues sí es el primero que se debía haber vacunado. O sea, como también el primero. En muchos países hemos visto que los altos cargos son los primeros que se han vacunado, como es lógico. Lo que ocurre es que aquí no se pueden vacunar porque entre los altos cargos están los políticos y saben el desprestigio que tienen. Y entonces, claro, es una situación de contradicción. Porque sí, no se pueda hacer como una igualdad, pero por debajo. Efectivamente, porque no se pueda vacunar ellos, porque saben el desprestigio que tienen a las instituciones o a los que representan las instituciones, como el jefe de Estado Mayor, el rey y compañía, debería ser lo más natural que se vacunaran. Y sin embargo, todos recordemos lo que ha ocurrido con el jefe de Estado Mayor hace poco. Y sobre el tema de la Iglesia Católica no diré nada, porque es evidente que haya animadversión por ciertos sectores de la sociedad, mejor dicho, de los políticos que no representan a la sociedad. Por lo tanto, en esto no se repite la historia, afortunadamente, pero sí que se repiten pautas, y ya está. O sea, coincido en que las pautas se están repitiendo, porque estamos viendo ya una apuesta monarquía, contra monarquía, contra el ejército y contra la Iglesia Católica. Es algo que van en el mismo pack. Javier Pinazo, opinión. Sí, bueno, yo he de traer, por lo he dicho antes respecto al modelo del Imperio Romano, sí, que la esencia de la República, de los valores republicanos que mucha gente reivindica sin ascribirse al modelo hereditario o al modelo, digamos, presidencialista, está precisamente en la división de poderes. Y yo estoy convencido de que en este país, ahora en este momento, tenemos muchos problemas con la división de poderes. Así es. O sea, yo desde luego... además, es que no creo que el modelo constitucional nuestro le permitiera concretamente al rey actual inmiscuirse en los poderes, porque no tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Las competencias que tiene el rey para poder actuar en lo público, comparadas, por ejemplo, con el presidente francés desde la Quinta República en el 58, que prácticamente son un gobierno bicéfalo, casi tiene tantas o tan importantes como las del presidente de gobierno francés, ¿no? Y lo mismo en el modelo americano, con las órdenes ejecutivas presidenciales y tal, en fin, la serie Homeland, la serie esta de sucesor designado y tal, constantemente están poniendo, además es que es cierto, es que todas las series, el modelo de pluralismo de americano es muy propio precisamente para estar siempre, y por lo tanto, si alguien piensa que aquello es más democrático que lo nuestro hoy, yo creo que está en un error. Vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle, si les parece bien. Nos vamos a ir a la calle en la encuesta que han preparado nuestras compañeras Pilar Aguado y Esther Alcalá. España lleva siendo una monarquía desde hace siglos y, sin embargo, la institución ahora mismo está más débil que nunca, según algunos. Para saber qué opina la población española, hemos salido de la calle. ¿Por qué en Europa se respeta tanto a las instituciones, separando de quién es su líder, y en España no? Hemos estado hablando con ellos. Yo estoy a favor del rey. Ya digo, ha hecho cosas buenas, que también hay que mirarlas, y cosas que no me gustan. Y a los españoles, pues la verdad que tampoco les gustará lo que ha hecho. Pero vamos, ahí están los jueces para que juzguen, y no nosotros. Considero, ni soy monárquico ni soy lo contrario, pero considero que una vez está establecido una cosa, si funciona, pues oye, tiene que seguir. O sea, aquí es, vamos, del sol que más calienta ahí. Me imagino que porque en España todo va igual. Cuando es de una parte unos protestan y cuando es de la otra parte los otros protestan. Siempre estamos igual. Somos así, es que vamos en contra de lo nuestro. No queremos la bandera, no queremos oír el himno de España. Es que somos nosotros mismos, lo estamos perjudicando. Porque han fallado muchas veces los Borbones, y entonces pues lo mismo, como se dice, pagan justos por pecadores, no lo sé. El mal a València sempre li entra per al Mansà i a tot el cansa. I ahí és on perdrem en València molts drets. I tot això ve entonces cara a lo que és la comunitat valenciana. Però a nivell europeu, Espanya sempre està molt dominada per Europa. Entonces no podem ser igual, no som tampoc. Nosaltres som mediterràneos, no som europeus. Encara que volen que siguem, però...
Bueno, pues como ven, opiniones para todos los gustos y esto es, bueno, pues una pequeña representación de lo que se vive en la calle. Pero, señor Pinazo, yo quería preguntarle otra cuestión que sí que se ha planteado en su momento. Parece ser que incluso la planteó el gobierno del PSOE en su momento. Si hubiera sido importante tener, y no sé si aún es posible tener, una ley orgánica que regule el papel de la monarquía, para que de esta manera no hubiera casos como ahora. Es decir, en este momento en la Constitución hay 10 artículos que se refieren a la monarquía. Sin embargo, a lo mejor si el papel hubiera estado más definido, nos hubiéramos encontrado quizá menos sorpresas, como antes no se veía, se veía solo el papel de la monarquía, digamos, en sus actos institucionales. Ahora hay como una llegada más profunda a reivindicar más transparencia o reivindicar hechos más contrastados, o como si hubiéramos estado mirando hacia otro lado. La cuestión sería, ¿cree que una ley orgánica hoy en día serviría para regular la monarquía y evitar que fuera una excusa para intentar derrocarla? Yo no veo la necesariedad inmediata de regular este aspecto. No la hay en otras monarquías como la británica. Es que creo que la mayoría de los problemas, yo si tuviera que escribir una carta a los Reyes Magos o a mi rey, lo que le diría es que hiciera lo posible para hacer que en ese país, en vez de tener un 2% de viviendas destinadas a las viviendas sociales, lleguemos al 30% que tienen en Holanda, donde vive mi hijo, por ejemplo, sin ser un país excesivamente socialista. En fin, hoy en día, cuando yo, lo digo porque esto está en mi casa, que tengo 5 hijos, ninguno de ellos con trabajo, incluso las dos parejas, pueden adquirir a una vivienda en las condiciones del mercado, porque les piden el 40%. Claro, porque el banco... Bueno, pues estamos incumpliendo la Constitución que regula precisamente ¿dónde está exactamente el derecho a una vivienda social? digna. Yo no digo que se vayan a vivir, pero donde ya, es que no pueden. Por lo tanto, no pueden casarse, no pueden tener hijos. En fin, esto para mí es un problema de seguridad nacional. O sea, de verdad, o sea, la crisis que va a crear en lo inmediato, su calidad de trabajo, es que es todo la despreocupación que hay hacia el futuro, un futuro tan inmediato. Gente en mi universidad, mis alumnos, con un talento, con unas capacidades vamos, qué tontos éramos y qué ingenuos éramos nosotros. Bueno, eran otros momentos, pero es que ellos están actuando y conocen la realidad perfectísimamente. Es que por lo tanto, son críticos y con posibilidad de actuar, de modificar. Saben perfectamente cuáles son sus problemas. Y que no se invierta en ellos, a mí de verdad me parece una crisis que yo se lo pediría, pero a cualquier gobierno en los próximos 100 años. El profesor Pinazo yo creo que ha dado en el clavo. O sea, el problema que hoy tenemos en España no es el problema de la Constitución ni del sistema de gobierno, y yo creo que eso es una cortina de humo, sinceramente, y curiosamente creada por medios públicos, que es lo paradójico, porque yo creo que el gobierno no sabe qué hacer ante una crisis gravísima y con 4 millones de parados, que es el verdadero y grave problema que tiene España. O sea, que es la tinta de calamar. Los 4 ¿no? millones de parados y los que dice el profesor Pinazo, como sus hijos, que no están en paro, pero que tienen dificultades para tener una casa, que todavía la situación es peor. Lo que quieren decir es que se está inventando una política artificial para ocultar la gestión negativa. Pero ya que estamos en este programa hablando de la jefatura de Estado, yo te invito a que traigas otro día a expertos en economía para que hablen de eso, pero nosotros vamos a la jefatura de Estado. Muy bien. Y ahí discrepo del profesor Pinazo, porque yo creo que es total y absolutamente necesaria una ley orgánica de la monarquía. ¿Y por qué? Porque está sin desarrollar. El rey, aunque es una ley difícil, y ahora diré por qué, el rey es el patrono de todas las reales academias, lo pone en la Constitución. No ejerce en ninguna real academia de patrono. No ejerce de patrono, y lo pone en la Constitución. El rey es el patrono de todas las reales academias. Precisamente en la visita que tuve el gusto de hacer al actual rey, Felipe VI, yo se lo dije, le dije, Su Majestad, ¿qué esperamos para que haya una ley del patronato de las reales academias? Y entonces dijo, ¡ay, qué cosa más difícil me dice usted! Y digo, pues bueno, o sea, a mí me parece totalmente necesaria. Aunque es una ley difícil, ¿y por qué?
porque el rey reina, pero no gobierna. Eso es. ¿Y qué es reinar? Claro, y ahí está la ¿Y qué es clave. reinar? No, pero Las eso no se puede funciones. regular, no se puede regular. Porque reinar, ¿qué estaba haciendo el rey don Juan Carlos el 23 de febrero a la 1 de la mañana? Reinar. Así es. Porque sale, el concepto reinar es un concepto jurídico indeterminado, pero que hay que determinarlo en cada momento. Si el rey no sale en ese momento, ahí hubiera sido un desastre. Entonces el rey ejerce y reina en ese momento, porque la ocasión, y quien dice el 23 de febrero, dice el 3 de octubre Eso en iba a decir. Asturias. O sea, que es Hablamos de exactamente lo mismo. personas diferentes, Eso pero la corona en cualquier reinar, caso eso es representada. reinar, eso es reinar. Pero claro, si tú pones una ley orgánica, la capacidad de reinar dentro de las pocas competencias que tiene la monarquía, porque como hemos dicho es simbólica y efectivamente, por lo tanto tiene pocas competencias. Hay una que no se le dio y que es el único, yo creo que es el único jefe de Estado del mundo que no la tiene, pero no se la dio porque los constituyentes sabían mucha historia. Y Alfonso XIII se erosiona porque tenía la capacidad de disolver el Parlamento. Y sobre todo Amadeo de Saboya se pasó su corto reinado disolviendo el Parlamento a petición de los, que es el sexenio revolucionario que acaba en la Primera República, que aquí precisamente en Valencia tenemos dos hechos claves de la Primera República. La nit del petroli de Alcoy, que es el momento álgido con todos los asesinatos, incluso del propio alcalde, y Sagunto, porque Sagunto es el resultado de Pavía, en definitiva, pero en fin, que se ha referido Carrascal. Entonces yo creo que sí que hace falta una ley. Lo que ocurre es que una ley orgánica para las funciones concretas que tiene el rey las pueda desarrollar, como el patronato de las Reales Academias. Pero hay que dejar amplio margen para la posibilidad de que el rey ejerza de rey en los momentos, digámoslo así, extremos, que tenga capacidad de reinar. Porque no hay que olvidar. Bueno, da igual, no digo más. Sí, Federico, sí, lo estabas diciendo perfectamente. Efectivamente, el 23F con don Juan Carlos fue un momento clave. El 3O, precisamente, con la cuestión catalana, fue donde vimos a mismo, Felipe VI, evidentemente mismo. Ejerciendo de reyes. Bastantes críticas tuvieron, señor Pinazo, el Felipe VI cuando tuvo que hacer ese discurso, ¿no? Pero le criticó quien debía criticarle. O sea, quiero decir que si no lo hubieran criticado, claro, es que ¿de quién viene el elogio? ¿O de quién viene la crítica? Eso es muy importante. Sí, claro. Porque, claro... De quién es la fuente. Efectivamente. Podemos hacer ese análisis. Que lo criticaran fue muy positivo para el conjunto de España. Bueno, vamos a ver... ¿Quién le criticó? Sí. Yo no sé si la sangre llegará al río, pero... Yo creo que hay mucha gente que está esperando una comparecencia posiblemente del monarca, ¿no? Para aclarar toda la situación en la que, por desgracia, se está viendo envuelta. Yo sigo diciendo lo mismo, perdónenme. Yo insisto en que cualquiera de las cuestiones que estamos viendo convertidas en noticia no tienen que ver con el ejercicio de la corona, sino que tienen que ver con actuaciones de la Casa Real, pero no de la institución en sí que se representa. Sin embargo, parece que vamos a ver a muchos de los parlamentarios exigiendo hasta la comparecencia. Yo creo que les encantaría ver la comparecencia del rey Felipe VI en las Cortes Generales, ¿no, señor Pinazo? Por eso yo discrepo, con todo el respeto. Está bien. No, en si ahora es oportuno desarrollar esa ley. Precisamente porque se aprovecharía la confusión entre la imagen que han creado del rey emérito con el de ahora para precisamente pues aún vaciarle de más competencias, o de más protagonismo y tal. Y yo casi sería más proclive a darle más competencias. Una función arbitral, una función de reinar en momentos determinados cuando hay una crisis institucional, en fin, bueno, lo que siempre han hecho, o fundamentalmente han hecho los reyes. El gran padre un ombudsman, sería. ¿Perdón? Un ombudsman.
Algo así, También, una figura sí, de un en parte, protector, en tal parte, vez. Sí, no, pero incluso... Que mantenga la serenidad y que Pero ese es un mantenga... defensor del pueblo. Sí, por eso digo, algo así como una figura alejada de intereses políticos que se mantiene en la serenidad y siempre pegado a la legalidad, digamos. No, pero incluso con funciones ejecutivas en momentos determinados, o sea, que lo establezca. El problema de la República de Weimar, pues fue... Pues eso, el Parlamento no funcionaba porque no había, eran muchísimos, o sea, aquello era un caos social y constantemente estaban dictando leyes presidenciales, ¿no? Y hablando de la ley que nos rige a todos, de la Carta Magna de la Constitución, ahora que precisamente se está planteando la necesidad de que si tuviera que continuar la línea sucesoria, que no sé si ustedes piensan que la monarquía se mantendrá después de Felipe VI, si se tuviera que abrir esta línea sucesoria, porque hubiera una parte, digamos, importante de la sociedad que todavía apostara porque la jefatura del Estado estuviera en manos de un monarca y no de alguien elegido en las urnas, habría que hacer una modificación de la Constitución para poder plantear esa línea sucesoria, porque si no la princesa Leonor en este momento no podría reinar. Sí que puede reinar perfectamente. Puede reinar. Porque no hay varón, claro. Eso sería la ley sálica. ¿No? En España siempre han podido reinar las mujeres. Lo que pasa es que había preferencia por el varón, mientras que en Francia estaba prohibido que reinaran las mujeres. Entonces en España siempre, en España se ha copiado el texto de la Constitución, está copiado de las partidas. Y entonces es la sucesión hereditaria, que es el hijo mayor, y en ausencia de varón, mujer. Porque no hay varón, la princesa de Asturias, que ya es princesa de Asturias, indica que va a ser la reina de España. No, nos decía José María Carrascal que ya se preguntaba en aquellos años en que reinaba don Juan Carlos cuánto duraría su reinado, y se hablaba de hombre, le meses llamaban o de don años, Juan Carlos el Breve, le llamaban, o sea, irónicamente. Pero yo digo lo mismo, pero ¿quién lo decía? Pues quien lo debía decir. Entonces la cuestión es que si el bloque constitucional es un bloque y en esos aspectos, en los aspectos constitucionales, creo que todo lo que estamos hablando es para eludir el tema que ha planteado el profesor Pinazo. Jóvenes, 40% de paro juvenil, y los que tienen trabajo con dificultades para poder tener aquí una vivienda. Segundo, 4 millones de parados. Que posiblemente serán 6, si sumamos autónomos, las personas en el ERTE y las demandas judiciales. Millones de parados que no van a tener ninguna posibilidad. Y por lo tanto, esos son los problemas que deberíamos estar debatiendo en los medios públicos y en los privados. Es que el efecto mediato es un sobreenvejecimiento aún más de la población y un despoblamiento, una despoblación de todo lo que ya está despoblado, porque si no hay trabajo en las zonas periféricas, ¿cómo va a haber trabajo en el interior, donde los factores de producción son muchísimo más complicados? Pero es, que es una catástrofe. Es que, porque no estamos en ese programa, yo no quise hablar de la hipocresía ideológica. O sea, que estamos con la España vacía, que siempre hemos dicho, ahora es vaciada, pero ¿qué inversiones hay en un país que se está desertizando no solo de población, sino todo el sureste español para repoblación forestal, que ya supongo que solo el nombre ya le hará temblar a más de uno, para que haya más cobertura vegetal, cuando todos sabemos que si hay cobertura vegetal aumenta el 20% las precipitaciones y los problemas de sequía? No hay inversión, no hay inversión. O sea, ¿por qué? Pues porque se gasta en un país en que tenemos el 47% del gasto del Estado, del PIB, que no se gaste en precisamente mejorar el clima. Y todos los días tenemos el clima en todo, nos marean con el clima, pero inviertes, eres una hipócrita. Pero volvamos al clima político, que está perfectamente enrarecido. Lo sé, hablaba de la cobertura vegetal, pero se nos está yendo de manos totalmente la operación de jefe de Estado. Vamos a hacer una conexión. Un monarca que se llamó Fernando VI, su objetivo, mientras que gobernó, fue terminar con la corrupción y salvar a España de la despoblación. Prohibió la emigración, fomentó la inmigración y potenció
el repoblamiento. Él mismo contribuyó con 12 hijos diciendo, y 30 ilegítimos. Sí, pero aquí... O sea, que hizo obviamente, pero aquí la jefatura de Estado, como estábamos diciendo antes, tiene un poder muy limitado. O sea, realmente no tiene funciones ejecutivas como para dar órdenes al gobierno. Es todo lo contrario. De hecho, estamos asistiendo en los últimos tiempos que el propio gobierno decide limitar los viajes del propio rey Felipe VI, ¿no? Que es una de las cosas que nos ha parecido más tremendas durante los últimos tiempos, ¿no? Hay una intención de minar también la imagen del rey, de limitar sus funciones aún más de los que las tiene. Pregunto. Sí, convencido. Pero es que estamos en un país en que hay alcaldesas que hablan de milagros sin creer en ellos. Entonces ya, después de eso, ya te puedes esperar todo. Bueno, los tengo un poco desmandados hoy, ¿eh? Yo les estaba preguntando. Claro. Es que fue un milagro que no se quemara la furgoneta o que no muriera. Ah, pero ¿tú creías en los milagros? Bueno, son los dobles lenguajes o esa perversión de la que hablaba antes José María Carrascal sobre la perversión del lenguaje, ¿no? Bueno, yo quiero... ¿Iba a decir algo, señor Pinazo? No, es que... Me ha despertado algunas cosas. La idea de reinar. O sea, es que hubo un momento en el que todo lo que se decía, o casi todo lo que se decidía en España, lo decidía el rey. Y tenía, eso es la monarquía absoluta. Y tenía un secretario de despacho con el que despachaba los asuntos, los de marina, los de guerra y tal. Él le informaba y él decidía, pues aquí esto, aquí lo otro y tal. Bueno, pero ahora no vamos a querer un retorno a la monarquía absoluta. Él va a Constant, y entonces él va a Constant. Vale, vamos a escuchar al señor Pinazo, pero no vamos a la monarquía absoluta. No, él va, no, al contrario, yo sé dónde quiere ir, para él va a Constant porque precisamente... Déjale acabar. Bueno, pero es que somos complementarios. Lo sé. No, él quiere ir a que el rey reina pero no gobierna, que es la máxima de Constant, y es lo que podemos decir salva las monarquías, porque se puede ser demócrata en una monarquía, porque el rey reina, pero no se puede, no, se debe. O por lo menos la apuesta que estamos haciendo en la sociedad actual es evidentemente de monarquías democráticas y constitucionales. En esa ley, perdón, y con eso, hay que reconceptualizar la idea de reinar. Eso es. Un rey ahora no puede gobernar como lo hacían estos. Que no. Y ni los secretarios de despacho se convirtió en el ministro porque cada uno tenía que ocuparse de tal. Fíjate, un proceso interesantísimo. Y está claro que hay una evolución. Ahora hemos de evolucionar también. Pero por donde van los tiros, yo creo que esa no es la solución. No veo ningún valor añadido, sinceramente. Al contrario. Creo que resta. Pinazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Federico Martínez Roda, muchísimas gracias. No nos hemos portado bien, lo siento. No, se ha portado estupendamente. A nosotros nos gusta precisamente eso, este debate entre todos, que siempre es interesante, lógicamente, cuando las personas que tenemos en plato están vivas. Eso es lo que queremos, hacerles llegar su testimonio, coincidamos o no, o hasta que nos tengamos que pelear un poquito. Nosotros hemos querido poner un poco en cuestión qué es lo que está pasando con las jefaturas de Estado, lo que está pasando con la evolución de las monarquías parlamentarias en Europa, también con distintos modelos de república, pero como decimos siempre, desde la constitucionalidad, desde la democracia. Desde luego en España así lo queremos. Y nos gustaría pues un debate menos agrio y nos gustaría que fuéramos más éticos, porque como estábamos diciendo desde el inicio de este programa, una son las cuestiones personales que por supuesto tienen que dirimirse siempre desde la legalidad, que es lo primero que tiene que funcionar. Lo decía también José María Carrascal, legalidad sobre todo, por encima de todo, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta cuando no se producen incumplimientos dentro de la representación que uno tiene, ¿no?, al frente de esa institución. Así es que esperamos haber alumbrado un poquito más. Nos alegramos de que estén al otro lado en este programa entre todos. Y no queremos despedirnos sin dejarles con las nuevas generaciones, que se dice también que influirán en el éxito o el fracaso de cuál sea nuestro modelo de Estado, pero queremos dejarle con esas pequeñas generaciones que crecerán y que esperemos que nos mantengan a todos nosotros si es que nos llegan las pensiones, porque mañana precisamente es el Día de la Mujer, pero nosotros hemos querido hacer una pequeña aventura, ser distintos a lo que posiblemente mañana les contarán otros, así es que les dejamos con nuestras pequeñas, las pequeñas del futuro, las que serán las personas del futuro, las mujeres del futuro. Muchas gracias por estar ahí, muy buenas noches y hasta la semana que viene.
¿Vosotras qué queréis ser cuando seáis mayores? Yo profesora, diseñadora de moda, dentista. Yo, ¿cómo se dice? ¿Presidenta? Presidenta. ¿Por qué quieres ser presidenta del gobierno? Porque puedo ayudar a la gente que lo necesita. Profesora. Yo profesora de guardería. Yo quiero algo relacionado con la medicina, en plan médico. ¿Creéis que las chicas podemos hacer lo mismo que los chicos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos la misma dignidad de hacerlo. ¿Vosotras qué queréis ser de mayores? Yo quiero ser abogada. Yo quiero ser científica. Yo profesora infantil. ¿Creéis que las chicas y los chicos somos iguales? Yo creo que sí. ¿Y podemos hacer lo mismo? Sí. Sí, sí. ¿Vosotros creéis que hay profesiones que son de chicas o profesiones de chicos o todos podemos estudiar lo mismo de mayores? Todos podemos estudiar lo mismo de mayores. Lo mismo.